Hoy en el recuento te cuento de la nueva función de Google Chrome modo oscuro, te diré más o menos cómo lo podrías ocupar. Además, surge un nuevo competidor para Fortnite. También hablamos de la ruptura de Samsung con Supreme falso. Además, hablaremos de Apple, que ha regresado a la venta al iPhone 10. Y para terminar, hablaremos del cumpleaños de Facebook. Ya tiene 15 primaveras. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos rápidamente los resultados de la encuesta del video pasado. Y es que te pregunté si te gustaría ver aplicaciones retro después de ver cómo Microsoft trajo a la vida nuevamente a su antiguo administrador de archivos. La gran mayoría dice que sí, así que vamos a ver si Microsoft decide traer a la vuelta algunas otras aplicaciones y otros fabricantes también. Vayamos a la primera noticia porque por el momento hablamos de algo que está en tendencia en muchísimas aplicaciones. Así es, nada más y nada menos que el tema oscuro, que ahora parece que ya lo va a empezar a integrar Google Chrome, pero de momento solo está en su versión de prueba o donde los desarrolladores prueban algunas nuevas funciones. A esta versión se le llama Chrome Canary, así que si quieres probarlo, simplemente debes instalar esta versión del navegador y listo, vas a poder activar el modo oscuro. Sin embargo, por el momento todavía no funciona al 100%, hay zonas donde el texto sigue manteniéndose oscuro, así que es prácticamente imposible de leer, pero esto nos asegura que muy pronto recibiremos esta función en forma final y por supuesto cuando llegue a ser así, funcionará al 100%. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de un nuevo competidor de Fortnite, el famoso juego de batalla. En este caso, el desarrollador es Electronic Arts, nada más y nada menos. Y de igual forma, se trata de un juego gratuito, en este caso disponible para PC, PS4 y Xbox One. Así que por el momento no encontramos alguna versión móvil, pero por supuesto no se descarta que este juego pueda llegar a la plataforma Android y también a iOS. En este caso existen 8 diferentes personajes con habilidades diferentes, donde por supuesto buscarán complementarse en un equipo. Sin embargo, en este caso han decidido darle algunas otras funciones para diferenciarse de los otros juegos del mismo estilo. En este caso, incluso al ir cayendo a la isla, puedes encontrarte algunas naves que tienen armas poderosas, así que no necesitas estar hasta abajo para empezar a buscar tus armas y algunas otras cosas. En este caso, la forma de monetizarlo es a través de compras dentro del juego, así que habrá que esperar si llega o no la versión móvil de Apex Legends. Pasemos a la siguiente noticia, turno de hablar de Samsung, ahora recordando aquella colaboración presentada en China cuando presentaron el Galaxy A8s con Supreme, que después al día siguiente nos enteramos que era una Supreme falsa que no tiene presencia en los Estados Unidos como la marca original. De hecho, esta marca es italiana y simplemente aprovecha un hueco legal para utilizar el mismo nombre que la marca original y venderse en otros países. Es por eso que Samsung finalmente ha decidido romper esta colaboración. Digo, por si estabas con el pendiente. Saltemos a la siguiente noticia y ahora hablamos de Apple, que según informa Mac Rumors, ha vuelto a poner a la venta el iPhone 10, aunque en este caso en una versión reacondicionada, específicamente en color gris espacial y también en plata, con 64 y 128 GB de almacenamiento. Sus precios son de $769 y $899 respectivamente, así que esto, sumado a la noticia que te di hace algunos días de cómo Apple disminuyó el precio de algunos de sus modelos en ciertas regiones, nos da a entender que Apple lo que quiere es acabar con un stock que no se termina y por supuesto incrementar un poco de sus ventas, que según reportes recientes han estado en picada sin que Apple pueda hacer algo para evitarlo. Y pasemos a la última noticia porque Facebook cumplió años el día de ayer, exactamente 15 años, así que ya tiene esas 15 primaveras. El 4 de febrero del 2004 fue el día elegido por Mark Zuckerberg para lanzar Facebook como una plataforma de red social, aunque en aquellos días era más enfocada a universidades. Según Mark Zuckerberg, la meta principal de esa plataforma es que podríamos conectarnos con gente para compartir lo que era importante para nosotros. Así que en medio de
de varios escándalos de privacidad y más cosas, Facebook celebra su 15º aniversario, así que si quieres felicitarlo, déjale unas palabras bonitas en la sección de comentarios y participa en la encuesta y dime si crees que Facebook llegará vivo a los 20 años o no. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.